Minutos y queremos revisar lo que pasa en materia noticiosa respecto del COVID en Argentina en particular. La situación de Argentina es muy compleja. Ya tienen que lamentar 117.595 personas fallecidas y en las últimas 24 horas se han registrado 134.000 contagios. Una situación que está completamente fuera de control en lo que ya está instalado en Argentina como la tercera ola. Estamos en vivo y en directo con Silvana Varela, periodista trasandina. ¿Cómo estás, Silvana? Un abrazo a la distancia, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, Silvana, queremos comprender qué está pasando en Argentina, cómo lo están viviendo y sufriendo los argentinos y argentinas. Queremos saber qué está haciendo la autoridad allá para controlar esto y cómo convive esta realidad del COVID tan trágica, tan terrible, con lo que está pasando en el turismo, que tienen un pic de turismo interno. Tenemos un informe que hemos preparado para introducir esta conversación y vamos contigo, Silvana. Imágenes de las playas de Argentina que han causado impacto a lo largo del mundo. Y no son desde hace 2 años atrás cuando no existía esta pandemia, sino que del pasado fin de semana. Acá no hay distanciamiento social. Estos jóvenes al parecer dejaron la mascarilla guardada en casa y nada de alcohol gel. Fiestas masivas que se realizan pese a ser el país latino más golpeado por la denominada tercera ola de coronavirus. Solo en un día lograron superar los 134.000 casos. Ayer estaban en 88.000. Cifras que mantienen preocupadas a las autoridades argentinas, pero que a estos fiesteros poco y nada les interesa. Incluso saben que pueden llegar a contagiarse, pero les da igual. En la playa siempre intentamos ponernos más al costadito, no meternos en el medio donde está toda la gente. Pero viste... Pero ya en el boliche imposible. Pero en el boliche ya está. Acá nosotros vinimos sabiendo que nos íbamos a contagiar. Nos vamos a aislar porque ya pagamos todo para estar acá y todo. Entonces, de última, cuando volvemos para volver a estar con nuestra familia, sí nos hisopamos y nos aislamos. El tema de los barbijos y distanciamiento ya pasa la historia. Más que nada para estos eventos así sociales y masivos. Las autoridades sanitarias afirman que han logrado obtener en el país una vacunación exitosa y que además han podido controlar la llegada de diferentes variantes del COVID al país trasandino. Pese a esto, continúa el llamado para aquellos que no han recibido ninguna dosis de la vacuna o que no han terminado su esquema a acercarse a los vacunatorios. Primero, poner en valor el alto impacto de la vacunación, el inmenso avance de la vacunación en Argentina, con vacunación desde los 3 años, con 85% de la población con una dosis y 73% con 2 dosis, y el éxito de Argentina en retrasar la variante Delta, en que a pesar de tener una movilidad altísima, desde el 1 de octubre no han aumentado los casos con la variante Delta. Luego emerge una nueva variante, cosa que también sabíamos que podía suceder, con características totalmente diferentes, muy transmisible, menos grave, que es la que está generando en el mundo este aumento exponencial del número de casos, que gracias a la vacuna no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes. Verano totalmente fuera de control en nuestro país vecino. Cifras poco alentadoras que reflejan también el poco autocuidado. Solo es cosa de ver estas imágenes de jóvenes en fiestas masivas, que ni las más de 50 muertes diarias de sus compatriotas es razón para dejar de asistir a este tipo de eventos. Vinimos sabiendo que nos íbamos a contagiar, son parte de las declaraciones de muchos jóvenes que están de vacaciones en las playas, cuando dicen que ya barbijo o la mascarilla quedó atrás, como que ya lo están viendo como una gripe más. ¿Cuál es la situación real que está sucediendo en tu país, Silvana, cuando se vuelve a romper el récord de contagiados con 134.000 contagios diarios de COVID? Sí, por un lado es preocupante, claramente, porque a nadie le escapa que 134.000 contagios no es una cifra chiquita como para pasar inadvertido, como para decir, bueno, estamos con una gripe y nada más. Claro. Más allá de que
todo indicaría que se va a ir camino a tratarlo como una enfermedad endémica, donde, bueno, nos iremos vacunando con los refuerzos en la medida que sea necesario, y en tanto y en cuanto, digamos, no haya un requerimiento en los centros de salud con respecto a lo que eran antes las camas de terapia intensiva, los respiradores y la situación donde derivaba en muerte en un alto porcentaje, bueno, seguramente se va a tomar un poco como una gripe o como lo que fue en su momento aquí la gripe A, que no sé si a ustedes los afectó de la misma manera, pero digo, acá tuvimos en ese momento como muchos cuidados posteriores, pero que después se fue aflojando en la medida que empezó a hacer efecto la vacuna. O sea, con esta variante Omicron, o sea, Silvana, para entender, con esta variante Omicron lo que están haciendo básicamente es como todavía no suben los números de personas que requieren hospitalización, ni tampoco el número de muertes, es continuar con la vida normal. En el caso que eventualmente eso para no pase. Sí, en realidad tenemos, ayer tuvimos 134.000 contagiados y 52 fallecidos. También hay que entender que los fallecidos no son los fallecidos, o sea, son los fallecidos del día, obviamente, o los informados en el día, no son los que corresponde a la proporción de 134.000, sino que corresponde a los infectados de hace por lo menos 15 días, porque entre que se produce el contagio y se da un desarrollo que deriva en muerte, pasan por lo menos 2 o 3 semanas. Entonces tendríamos que estar chequeándolo con respecto a las cifras de hace 2 o 3 semanas. Pero de todos modos sigue siendo una letalidad baja comparado con lo que teníamos anterior a las vacunas. Y sí es cierto que la Argentina tiene un buen índice de vacunación, como decía la ministra Carla Bisotti, con un 85% que ya tiene una dosis, con un 73% que tiene 2 dosis, que hay que aclarar además que esta situación, esta diferencia entre una primera dosis y una segunda dosis no se está dando porque el sistema de salud esté demorando en la aplicación de esa segunda dosis, sino que se está dando porque hay gente que se aplicó una dosis y después no fue por su segunda dosis. O sea, prácticamente en todos los distritos de la Argentina la segunda dosis ya es libre, ya uno puede ir en cualquier momento a cualquier vacunatorio, en cualquier horario, con cualquier domicilio y decir yo quiero completar mi esquema de vacunación, que le llamamos completar esquema a las 2 dosis. Claro. Esto no se dio porque mucha gente se aplicó una dosis y después no fue por su segunda dosis o no llevó a sus hijos por una segunda dosis, ¿no? ¿Silvana? Es más, muchos ya tenemos la tercera dosis aplicada. Con lo cual ya se está avanzando también en la tercera dosis. Empezó por personal de salud, por personal de fuerzas de seguridad, por inmunocomprometidos, por gente con patologías, y ahora ya está avanzando también en función de adultos mayores, y así como se venía haciendo con el resto de las aplicaciones, ¿no? Con lo cual esto de no tener esquema completo no tiene que ver en este caso con falta de vacunas, que de hecho sobran, sino con gente que no ha ido a vacunar. Hay una falta de... Sí, hay una falta de conciencia, básicamente, que es lo mismo que estamos viendo en esas fiestas donde no se usa barbijo. A eso quería ir. También que el gobierno... A eso quería ir, porque el gobierno nacional había permitido... Esta imagen han dado vuelta al mundo por no hay mascarilla, distanciamiento social, ni hablar respecto a la situación, todos compartiendo, y muchas jóvenes, incluso en la playa, decían, bueno, acá en la playa tratamos de ponernos un poco con distanciamiento social, pero cuando llegamos al boliche esa distancia desaparece absolutamente, o sea, da lo mismo al final tener una distancia social en la playa, si en la noche van a estar todos juntos sin mascarilla, sin nada. Entonces la situación me parece que es bastante crítica, sobre todo cuando están teniendo 134.000 contagios diario. Sí, por eso digo, hay una falta de conciencia importante. Acá también hubo una pata política que tampoco uno puede desconocer, digo, porque no es ajeno a esta situación, ¿no? Este tira y afloje entre el oficialismo y la oposición, donde si el oficialismo proponía cerrar todo, la oposición decía que teníamos la cuarentena más larga del mundo y proponía abrir todo, y si el oficialismo decía traigo tal vacuna, la oposición decía quiero tal otra. Digo, esta cuestión que a nosotros nos atravesó tremendamente desde lo político, porque el año pasado fue un año electoral y entonces todo se vivió con un color de elecciones de por medio, la verdad que trajo aparejado que se juntaran algunos grupos antivacunas que responden mayormente a lo que fue un candidato de la ultraderecha en la Argentina, como Javier Milei, que promociona, entre otras cosas, una rebeldía, ante el pase sanitario, que si bien está legislado que o existe un decreto del gobierno nacional de que deberían pedirse el pase sanitario, la realidad es que en la práctica sucede muy poquito, se pide en muy pocos lugares,
quizás en los lugares oficiales, el banco, etcétera, pero después en la práctica, en los restaurantes o en los lugares de turismo, prácticamente no se está pidiendo en ningún lado, y sigue habiendo como una movida de judicializar la situación contra el pase sanitario, de judicializar la situación contra la exigencia de las vacunas, que recordemos, bueno, por su situación sí. No, termina eso, por favor, de las vacunas. Digo que por su situación de estar en tercera dosis, sí, no ha sido todavía obligatoria la vacuna, no se incorporó como obligatoria en el calendario, pero bueno, todos sabemos que la diferencia entre este enorme número de contagiados y el número, por suerte, bajo, aunque cuando uno le pone nombre y apellido, sí, un muerto es mucho, pero digo, esta diferencia que teníamos con respecto al año pasado, bueno, claramente la única diferencia que hay entre el año pasado y esta es la vacuna, entonces la vacuna es efectiva. Mira, sobre eso mismo, te cuento, aquí en Chile nos encanta mirar hacia arriba al norteamericano o al europeo, decir que bien lo hacen, que bien se manejan en esto, que bien hacen en educación, en salud, en COVID. Son extraordinarios, que son marcianos, son de otro planeta. Y cuando hablamos de nuestros vecinos, siempre los miramos, siento yo, que se les mira un poquito como por debajo del hombro, como, ¿viste la escoba que está en Perú? ¿Viste lo mal que están en Bolivia? Oye, lo de Ecuador. Oye, Argentina. Sí. Mira las fiestas en Argentina. Tienen 134.000 contagiados. Oye, los argentinos están hasta el forro. Entonces, lo que yo digo es, pongámosle números a esto para hacer la comparación. Y me puse a sacar algunos números a la rápida. Yo no soy matemático, pero sé multiplicar. Y en términos porcentuales, y vuelvo con el análisis que dices tú, cuando se trata de una persona fallecida, uno es muchísimo. Uno es muchísimo. Pero para que en Chile no nos compremos este cuentito de que en Argentina están muy mal y nosotros estamos súper bien. Ojo con eso. Tenemos el mismo porcentaje en relación a la población de país que en Argentina. 0,2% de la población fallecida. Ellos son 45 millones, yo saqué con Chile 18 millones. Es muy importante. Aproximadamente. Entonces, no nos hagamos, Max, no nos tapemos la cara ni los ojos con una venda. Sí. Aprendamos de esto no está bien, no corresponde, que los chicos digan ahí, vinimos sabiendo que venimos contagiados, no está bien, no hay que aplaudirlo, pero no nos hagamos los locos con esta situación. Estamos exactamente igual que en Argentina, al menos en términos de fallecidos. Exacto. En relación a nuestra población. Exacto, lo que indica también el tema de la comunidad de riesgo, o la comunicación de riesgo, perdón, que parece que también está teniendo un efecto dentro de esta postura más bien flexible que están teniendo los jóvenes con respecto a los contagios. Ahora, quería hacer una pregunta con respecto a lo que señalaba Silvana, que me parece que hay que enfatizar en aquello, estos grupos que han ido creciendo, no solo en nuestro país, sino que a escala global, de aquellos sectores de la población que ridiculizan esta utilización del barbijo, que no toman en cuenta la distancia social y que no creen en la pandemia. Estos grupos, ¿cómo han ido creciendo? Porque además tú le asignas una responsabilidad política, que acá en Chile también la estamos teniendo, Silvana. ¿Cómo lo ves tú esa posición que están tomando ciertos parlamentarios y que de alguna manera está teniendo un efecto negativo en la población? Yo creo que en principio es de absoluta irresponsabilidad, ¿no? Porque cuando uno habla de libertades, las libertades individuales terminan donde comienzan las libertades, digamos, el derecho individual termina donde se pone en juego el derecho colectivo. Y acá estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una cuestión de salud, es sanitario, así lo entiende la Argentina, por lo menos con una eterna presencia del Estado muy fuerte, con una intervención del Estado muy fuerte en todos los ámbitos, tanto de salud como de educación, como de trabajo. Digo, nosotros tenemos un Estado presente en ese sentido, porque tenemos una historia de un Estado intervencionista también en ese sentido, con lo cual digo, en la Argentina no hay duda que cuando hablamos de pandemia y hablamos de una cuestión de salud, el derecho colectivo está por encima de la individual, y por eso tampoco han prosperado ninguna de las presentaciones judiciales que han hecho hasta ahora los antivacunas, y la Corte lo ha pateado y ha dicho, bueno, no me corresponde ahora, en este momento, estamos en feria, etcétera, etcétera, y lo dejó transcurrir justamente como para no tener que meterse en este meollo en este momento. Pero no hay duda que incluso judicialmente, que la justicia últimamente viene siendo desde lo político un poco más en favor de la oposición, en este sentido no se ha jugado para hacerlo en favor de la oposición. Pero claramente hay una responsabilidad política, y claramente, digo, hay una enorme cantidad de condimentos que han hecho de esto una gran confusión, porque cuando uno les pide argumentos tampoco existen los argumentos, es decir, los argumentos son, no, porque los médicos del mundo
bueno, ¿cuáles son los médicos? Con nombre y apellido, no fulanito de mirar por YouTube, es decir, los canales de comunicación o por los cuales informan y a los cuales les asignan cierta calidad de veracidad y de prestigio. La verdad que son muy pobres, son muy pobres en todo sentido, argumentativo, en cuanto a los pergaminos que puede tener ese supuesto médico. Y además hay una mezcla en el argumento que yo digo, si quieren nos podemos poner a debatir, yo le llamo la conspiranoia, ¿no? Digo, si quieren nos podemos poner a debatir el origen del virus, si salió el murciélago, si no salió el murciélago, si es una cuestión de geopolítica, si se les escapó de un laboratorio, ya habrá tiempo para hacerlo. Se lo tiraron a China, si se lo tiraron a China para perjudicarla, si lo hizo China para perjudicar al mundo, digo, todo eso lo podemos debatir porque la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta el origen del virus. Lo que a mí me parece de una irresponsabilidad absoluta es discutir la existencia del virus. Es decir, el virus existe, por lo que fuere, existe. Y ya a esta altura, después de 1 año y medio de la aplicación de vacunas en todo el mundo, también tenemos la certeza de que las vacunas, o como le quieran llamar, si no le quieren llamar vacuna todavía porque no están todas con su fase 4 aprobadas, llámenle como quieran, pero lo que nos están inoculando también está demostrando que por lo menos en la Argentina, cuando tenemos 134.000 infectados en el día de ayer, tuvimos solo 52 muertos. Entonces, la diferencia con respecto del año pasado también da las muestras de que las vacunas están siendo efectivas. Después, claro, si tenemos países donde nos vamos a poner en breve a completar esquemas de vacunación con 3 o 4 dosis, y tenemos países en el mundo con el 7% vacunado con una sola dosis, bueno, esa desigualdad también hace que sigamos teniendo mutaciones que nos van a traer problemas y dolores de cabeza por muchos años más. Digo, Silvana, después hay una cuestión que los líderes del mundo tendrían que salir a preocuparse de vacunar a todo el mundo. Totalmente. Pero bueno, y ese es otro tema. Pensando, totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en continente negro, en África, en donde la vacunación es muy, muy baja y esto es una pandemia global, no la podemos atacar de manera local, pensando que así la vamos a superar. Déjame revisar, Silvana. Y aparte cuando decíamos, bueno, pero África está lejos, claro, en menos de un mes lo tuvimos en América, y no hay que irse a África. Claro. Vayamos a Haití a ver cuál es el porcentaje de vacunación y también es bajísimo. Somos buenos para mirarnos el ombligo, aunque a mí cada vez me cuesta más. Mira, te quiero invitar a revisar una gráfica que hemos preparado con una comparación, por supuesto, ¿te acuerdas lo que te decía hace un instante? De América. Países COVID, casos COVID-19 en América. País, Estados Unidos, nuevos confirmados 767.547. Argentina, 134.439. Brasil ha bajado, 70.765. México, 33.626. Perú, 24.288. Colombia, 23.074. Bolivia, 11.213. Chile, 4.847. Pero insisto en el punto, hay que hacer el análisis respecto de la población, respecto de cada país, respecto de su realidad puntual, porque si no, decimos, en Chile estamos increíbles. Y la cantidad de muestras también, ¿no? Y la cantidad de testeo, de trazabilidad, etcétera, etcétera. Aquí en Chile estamos con aumento de casos, están subiendo los casos muchísimo, como dice la gráfica ahí, más de 4.000 en las últimas 24 horas, y el presidente Piñera ha anunciado que en Chile vamos a estar en torno a los 10.000, dice, es probable que superemos los 10.000 casos diarios. El presidente Piñera encabezó esta semana, el día lunes, el inicio de la vacunación de la 4ª dosis, la cual se va a aplicar a personas inmunocomprometidas. Ahora, hay otros expertos que dicen, vamos a llegar a 15.000. 15.000 también. A 15.000 sin problema. Entonces, ahí también hay diferencias de apreciación, y la comunicación de riesgo es algo que ha demostrado que es muy, muy, muy importante a la hora de generar conciencia a las personas. Silvana, allá sucede un poco lo mismo. Yo creo que ustedes tienen, ustedes podrían hacer lo que no hicimos en la Argentina. En la Argentina también decíamos, bueno, acá tenemos el diario del lunes mirando lo que está sucediendo en Europa. Lamentablemente nos golpeó de lleno y no aprendimos, no leímos el diario del lunes, está todo desbordado por todos lados. Hay una realidad política, económica también, que es que se apostó todo a esta temporada estival, a esta reactivación económica por parte del sector del turismo, que era muy necesario también en la Argentina, porque venían golpeadísimos de 1 año y medio de pandemia, con lugares que habían estado prácticamente cerrados, tipo como si fuese una tranquera, ¿no? No entraba nadie a esa localidad, a esa ciudad
turística que vivía del turismo. Bueno, entonces acá existió también un programa del Estado que se llama el previaje, que funcionó muy bien y es lo que hace que mucha de la gente que hoy está vacacionando lo haya hecho a través de la contratación de ese previaje, con lo cual yo creo que también hay una cuestión política en este momento donde se le hace difícil al gobierno nacional o de las provincias decir, bueno, no te permito entrar o a partir de acá restringo y cierro. Lo que sí debería existir es más conciencia por parte de la población en esto que veíamos de, bueno, seguir utilizando las medidas de cuidado como son el barbijo, tapaboca, la distancia, etcétera, etcétera, que tampoco lo estamos viendo y no estamos viendo que se controle debidamente eso. Ahora, lo que sí, digo, uno, si te dijera, vengo del futuro, fíjense ustedes tal cosa que todavía no les sucedió. Bueno, así como en su momento todos los países nos tuvimos que poner a reforzar el sistema sanitario en lo que tenía que ver con las camas, con los lugares de aislamiento, con los respiradores, con las camas de las unidades de terapia intensiva, me parece que en este momento lo que a la Argentina se les desbordó, y quizás ustedes todavía están a tiempo de solucionarlo o de preverlo, mejor dicho, es la capacidad de testeo. Nosotros en la Argentina estamos desbordados en los centros de testeo. O sea, ya yo creo que no vamos a ver cifras mucho más arriba de 150.000. No tienen la capacidad. No sé si porque no existan o porque no, claro, porque no hay ya una capacidad de testear más que eso y de procesar esa cantidad de muestras por día, ¿no? Entonces, digo, lo importante creo que hay que reforzar esto. Exacto, lo importante para ustedes, para nosotros, para todos, es seguir cuidándonos con las medidas de autocuidado, seguir utilizando la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante de manos, el ir a completar el esquema de vacunas que de verdad no va a evitar que te contagies del COVID, pero sí va a evitar que llegues al hospital o a la clínica con un cuadro bastante más severo. Va a pasar como un resfrío normal. Muchísimas gracias, Silvana Varela. Sí, tal cual, yo lo vivo, perdón, que le cierre, digo, yo vengo de atravesar 16 sesiones de quimioterapia, por eso me ven sin cejas, sin pestañas, esto es una peluca, etcétera, etcétera. Digo, estoy todavía en proceso de mi tratamiento de cáncer, tengo mi cirugía programada para el 26, así que ni te cuento, o sea, me cuido 3 veces más, salgo, convivo, trabajo, pero me cuido 3 veces más porque digo, no quiero nada que me postergue la operación en este momento. Pero hay que hacerlo, hay que tener, digo, es tan simple como eso. O sea, yo gracias a Dios toco madera, no me he contagiado en este último tiempo, así que digo, bueno, es tan simple como cuidarse e insisto, esta cuestión de a nivel Estado prever que se puede desbordar los centros de testeo, me parece que es lo más importante para después poder tener una trazabilidad del virus y que no quede libre albedrío de eso. Silvana, te mandamos un abrazo gigante, todas nuestras energías positivas para la operación el 26. Gracias. Sabemos que va a salir todo bien y tú sabes que puedes contar con nosotros para lo que necesites. Y gracias por siempre contestar nuestro llamado. Así que te mandamos un beso gigante y toda nuestra energía, nuestros rezos van a estar contigo para que salga todo muy bien. Abrazo enorme. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.